Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a los cafés de Sociedad Civil Catalana. Muchísimas gracias al compañero Fernando, al presidente de la asociación, por darnos la oportunidad a dos miembros de Historiadores de Cataluña y dos socios también de Sociedad Civil Catalana de hablar un poquito de historia en el contexto de esta pandemia que nos ha cogido todos a pies cambiados, que nos ha cogido a todos de improviso, porque nuestra generación jamás había vivido, ni en Europa ni en prácticamente buena parte del resto del mundo, una situación como la actual, pero es una situación que a lo largo de la historia se ha repetido muchas veces. Y poca gente conozco que sepa más del asunto, como nuestro compañero historiador Dani Rubio. Daniel Rubio es profesor tutor de Historia Económica en el Centro Asociado de Cervera de la UNED y es socio fundador también de la Asociación de Historiadores de Cataluña, Antonio de Capmany, socio de Sociedad Civil Catalana, y es especialista en historia del clima y en historia de las pandemias. No es que se haya subido al carro de la moda los últimos 2 meses el profesor Dani Rubio, sino que desde hace muchos años se ha especializado en algo tan poco conocido por el público en general como es la historia de las pandemias y de lo mucho, aunque no lo sepamos, que nos ha afectado y que nos afecta actualmente en nuestro modo de vivir, en nuestra vida cotidiana. Quisiera presentaros a Dani Rubio. Hola, Dani. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿En Alcoletxe? Pues bien, estamos en fase 1 como muchos lugares y aquí aguantando el tipo. Muy bien. Pues nada, vamos a ir al tema. Estábamos comentando que esto que nos está sucediendo ahora, que nos ha cogido tan de improviso, ni mucho menos es la primera vez que nos pasa a los seres humanos en sociedad. ¿Cuáles son las primeras noticias que tenemos de pandemias y de epidemias en nuestra historia? Sí, primero quería dar las gracias a Sociedad Civil Catalana y en particular a ti, Óscar, porque nos unen muchas aventuras por la historia, muchos combates por la historia, para poder charlar durante unos minutos. Bueno, pues sí, noticias, claro, tenemos que hablar de noticias escritas, pero también de noticias que nos llegan a través de otras ciencias, como por ejemplo la arqueología forense, que permiten avanzar o atrasarnos más en el tiempo y avanzar en los estudios. Lo último que se ha publicado es unas migraciones que habría desde Asia Central hacia el este de Asia y la colonización de América, ocupación de América por estos pobladores. Bien, en unos estudios en el lago Baikal se han encontrado de la Edad del Bronce, estamos hablando de 2500 a.C., el bacilo de la peste negra en estos individuos, pero conectados además con individuos del mar Báltico hasta el extremo oriente de Siberia. Con lo cual ya tendríamos en el 2500 a.C. Noticias desde un punto de vista arqueológico de una pandemia como sería el caso de la peste negra. En cuanto a escritos, ya encontraríamos fuentes escritas muy antiguas en China, en América con las grandes civilizaciones, y luego si nos vamos al entorno mediterráneo, desde Mesopotamia, Egipto y concretamente en torno al Imperio Romano, ya en el Imperio de los hititas, estamos hablando en torno al segundo milenio antes de Cristo, ya en unas fuentes escritas de tipo jurídico, se hace mención a una peste que duró 20 años y en la cual se habla de que morían incluso las personas ricas. Con lo cual, no dice qué enfermedad es, pero sí que estaría relacionado con la falta de alimentación, una alimentación pobre, que es una constante a lo largo de toda la historia. Luego ya, en la Biblia, en la Torá judía, encontramos referencias a muchas enfermedades, entre ellas la más conocida, la lepra. Esas serían las primeras noticias que nos encontraríamos. Correcto. Aquí has entrado en un tema interesante. Hay una especie de vínculo entre movimientos de población, hacinamiento, hambrunas, cambio climático o periodos de sequía y de grandes lluvias, estos contrastes de lluvias muy puntuales y después largos periodos de sequía, con la irrupción masiva de diferentes tipos de pandemias, puede ser la peste negra, puede ser el paludismo o puede ser la lepra, etcétera, etcétera. Esto se va repitiendo también a lo largo de la historia. ¿Son estos elementos los que ayudan a propagar estas enfermedades?
Efectivamente, has nombrado el cóctel perfecto, ¿no? Estamos hablando de movimientos de población, estamos hablando de epidemias que casi siempre son zoonosis, es decir, proceden de animales, muta el virus o la bacteria para entrar en los humanos y asociado a esto, y esto también quería hablar sobre la historia del clima, el clima, los cambios climáticos ayudan a esta propagación de epidemias. Bien es cierto que la mundialización de la economía o la globalización de la economía implica una mundialización del virus. Por ejemplo, las calzadas romanas que comunicaban todo el Imperio Romano y a su vez las rutas marítimas por el Océano Índico como las rutas interiores, la ruta de la seda hacia China, eran unas carreteras, unos caminos perfectos para la propagación del virus. Es decir, ejércitos y comerciantes son los aliados involuntarios de estas epidemias. Y es cierto que o bien estas epidemias provocaban migraciones o bien las migraciones arrastraban epidemias hacia otros lugares. Por poner un ejemplo paradigmático, el caso de Atila. Atila, cuando se entrevista con el Papa León I, siglo V, en Italia, y el Papa convence a Atila para que no entre en Roma, las primeras teorías hablaban de que le dio una cantidad de dinero, tesoros, para que no lo hiciera. Pero las últimas investigaciones hablan de que la epidemia de viruela estaría haciendo ya mella en los ejércitos de Atila, y el Papa mismo le dice: nosotros estábamos padeciendo esta enfermedad y vosotros vais a huir de esta enfermedad porque no hay cura. Y efectivamente, es que desde entonces, y sobre todo con la muerte de Atila, el Imperio Huno se desvanece. Sí que por cuestiones políticas, pero hay una huida de hunos hacia las estepas de Asia donde no existía la viruela. Entonces, es un ejemplo paradigmático. Y es curioso porque no es el único imperio, ¿no? Podemos decir que en ciertos momentos de la historia, epidemias han sido las causantes de la caída de civilizaciones o de la caída de grandes imperios. Hay muchísimos ejemplos. Una de las, la peste de Justiniano, o sea, todo el periodo de expansión de Bizancio, que parecía que iban a recuperar el antiguo imperio, se vienen abajo precisamente por una peste terrible. También la llegada de los españoles y el contacto en América lleva consigo una serie de enfermedades desconocidas con las que no tenían patógenos para protegerse las poblaciones locales, y causa una mortandad tremenda y causan el colapso también de una serie de civilizaciones. Es también un elemento que no tenemos normalmente en cuenta los historiadores, que hablamos más de que el Imperio Romano cae por las invasiones bárbaras, ¿no? Pero tal vez el tema de las enfermedades tenga su importancia. Efectivamente, el tema de que el Imperio Romano cae por invasiones bárbaras, tal cual dicho, está bastante superado. De hecho, estos pueblos germánicos que entran en el Imperio Romano de Occidente, de hecho, perpetúan el romanismo allí donde se asientan. Es el caso de Italia, es el caso de Francia, el caso de España. En España con el reino hispano-visigodo de Toledo, los francos en Francia, o el tema de los ostrogodos en Italia. Efectivamente, además, continúan el romanismo más que acaban con el imperio. Sí que acaban políticamente con el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano continúa en todo su esplendor con Constantinopla. Efectivamente, el Imperio Romano cae más por cuestiones de tipo geoestratégico, donde podríamos entrar aquí en temas de cambio climático. Es decir, el óptimo climático romano, que es un clima muy benigno en torno a la República hasta el siglo II después de Cristo, entra en una fase de una menor insolación, de una mayor oscilación de las altas presiones y bajas presiones del Atlántico, con lo cual el clima se hace mucho más incorregible, es decir, impredecible. Sequías, lluvias torrenciales que afectan a muchos cultivos, con lo cual eso lleva a un debilitamiento de estas poblaciones que a su vez da paso a epidemias que proceden del este. Es decir, geoestratégicamente podríamos hablar de la estepa asiática contra el mar Mediterráneo. Correcto. Es un ejemplo. Tenemos la peste, si me perdonas un momento, sí.
La peste de los antoninos, que es una viruela que procede de una mutación de ratones hacia humanos en África, seguiría la del siglo III, que es la peste del obispo de Cartago, donde Cipriano, donde se habla por primera vez en la historia del ébola. Esto es muy reciente. El ébola llega al Imperio Romano en el siglo III después de Cristo. Y después lo que hemos hablado de Justiniano. La peste negra, con toda su fuerza, es la que hace entrar en decadencia al Imperio Romano de Oriente. Correcto. Y otro tema, cambiando de tercio y encuadrado dentro de cómo nos afecta en nuestra vida diaria las pandemias y cómo afectó a nuestros antepasados, era cómo reaccionaban los romanos, cómo se reaccionaba la Edad Media, cómo reaccionaba la gente cuando se veía en una situación como la que nosotros nos encontramos ahora. Efectivamente. Hay cuestiones que son nuevas de la manera que reaccionamos ahora porque la humanidad ha avanzado y estamos médicamente y desde el punto de vista de las vacunas como de los medicamentos mucho mejor, pero en otras cuestiones todavía permanecen ciertas formas de actuar contra la pandemia. Hoy día sabemos que, por ejemplo, ante una sequía, sí que todavía se sacan procesiones y santos para que llueva en muchas localidades. Bueno, pues la respuesta que se hacía en la antigüedad ante la falta de medicinas, ante incluso sin saber el origen de estas enfermedades, era acudir a ritos mágicos religiosos, bien invocando a dioses, bien invocando rituales, haciendo ceremonias, porque las actuaciones de tipo médico eran muy débiles. Sangrías, por ejemplo, que lo que hacían era debilitar al enfermo, o sí que el aislamiento del enfermo sí que era una cosa efectiva, y luego darle bien de comer y beber. Esto era importante porque significaba que las defensas de esa persona podían combatir la enfermedad porque no había otra forma. Por lo tanto, las cuestiones de tipo mágico-religioso eran las importantes. Por ejemplo, en la peste de los antoninos, siglo II después de Cristo, lo que hace es impulsa el culto al dios Apolo, un dios relacionado con las pestilencias, con las pestes, con las enfermedades, y se hacen muchos templos al dios Apolo. Mientras que la epidemia de ébola de San Cipriano lo que hace es potenciar el cristianismo antes incluso que la conversión de Constantino a esta fe. Porque a los cristianos se les ve como personas que se ayudan entre sí, que ayudan a los demás sin tener miedo a la enfermedad, y además ya los cristianos tienen buenos intelectuales que pueden debatir con los intelectuales paganos. Es decir, que tenemos unas cuestiones de aislamiento, de buena alimentación y otro de tipo ritual mágico religioso, que lo que nos ha llegado hasta nosotros es el recuerdo de las procesiones y el recuerdo a las festividades de algunos santos. En cuanto a cómo se reaccionaba, hay un detalle que, como sabes, soy de 8 apellidos andaluces. ¿Sí? En Andalucía es muy tradicional pintar todos los años y encalar las casas todos los años. Las famosas casitas blancas de Andalucía típicas vienen sobre todo a partir del siglo XVI, cuando por cuestiones también de higiene se piensa y se decide que mediante la cal, que es muy potente a la hora de combatir las bacterias, si se encala se limpia, ¿no? Y esta costumbre que se ha venido perpetuando a lo largo de los siglos, ya no sabiendo exactamente por qué, realmente su origen es porque la gente pintaba para combatir a las pandemias, ¿no? ¿Conocías esta curiosidad? Efectivamente, y de hecho muchas iglesias del siglo XVIII que se pintan en blanco es precisamente por eso. De todas formas, si avanzamos en la peste negra del siglo XIV en Europa, nos han llegado muchos escritos, documentos, donde se hablan ya de medidas que se podrían parecer algo a un intento desde un punto de vista lógico y científico para combatir las enfermedades. Sí que es cierto que se pensaba que las enfermedades venían por las miasmas, o era un aire corrompido que chocaba contra las personas y se infectaban. De verdad, no conocían los bacilos, los virus, y el contacto personal, aunque lo sospechaban, no creían que era lo más importante.
Por ejemplo, la ciudad de Lleida en el siglo XIV, a raíz de la llegada de la peste negra, sí que se habla mucho de que, de que se tengan limpios los mercados, que lo que se eche a las acequias no se depositen restos de comida, ni restos orgánicos, ni los decesos de las personas, porque además iban al río Segre, con lo cual se prohibía que se pescara en el río Segre porque los peces estaban contaminados. Entonces, este tipo de limpiar las calles, por ejemplo, tener cuidado con las muladerías, porque allí se concentraban también heces de las mulas, los caballos. Todo esto que son medidas higiénicas ya se contemplan en el siglo XIV, pero sobre todo se creía que si era una maldición de Dios la enfermedad, si se le rezaba mucho y se rogaba mucho por ello, esa sería la principal medida. La verdad es que quien podía se marchaba y los que se quedaban rezaban mucho. Es curioso que hayas comentado el caso de Lérida en el siglo XIV con la peste de 1349, de qué medidas se toman o qué análisis dan, porque en otra pandemia, esta vez de malaria, en 1787, se encarga por parte del Ayuntamiento de Lérida un informe técnico a una junta de médicos, donde en parte llegan a las mismas análisis que pudieron llegar en el siglo XIII, en el siglo XIV en algunos puntos, en el tema de la calidad del agua, en el tema de las heces y de la suciedad en las calles. Hay una serie de puntos en que coinciden, pero sí que es verdad que tal vez el punto de inflexión viene con la Ilustración, porque en ese caso sí que se toman acciones concretas. El hacer el nuevo depósito de agua potable y la red de fuentes de distribución de agua de boca por la ciudad de Lérida viene como consecuencia de este informe médico de 1787 y se acaba de inaugurando el depósito de aguas, que aún se conserva, en 1791 por el Marqués de Blondel, muy poquitos años después. También daban palos de ciego porque no sabían cuál era el origen exacto de esa enfermedad, pero sí que iniciaría una corriente higienista donde al menos los médicos intentan que la higiene y la calidad de vida, los hacinamientos, la calidad del agua, vaya mejorando para mejorar también la calidad de vida dentro de la ciudad y para minimizar los riesgos de pandemias futuras, ¿no? Yo creo que hay un punto de inflexión y aquí me gustaría que hablaras de tal vez lo que sería el gran momento y el gran momento español de cómo combatir de forma masiva una pandemia con la expedición de Balmis, la expedición filantrópica de la vacuna. Efectivamente. Déjame, en todo caso, antes que rompa un mito muy creído, que es el de la gran calidad del sistema de cloacas de los romanos de la ciudad imperial de Roma. Bueno, bien, sería muy avanzado, pero eran unas cloacas que si no llovía copiosamente no se acababan de limpiar. Con lo cual, además, los romanos que tenían unos aseos públicos, donde allá más ocupaban para charlar entre ellos, se limpiaban con unos hisopos de trapo que mojaban en el mismo agua, con lo cual se iban contaminando de muchas enfermedades endémicas de tipo diarreico, otro tipo que había por Roma. Es decir, que sí que Roma tenía un alcantarillado bueno, pero tampoco es lo que se ha dicho. Estos alcantarillados aparecen también en la Edad Media, sobre todo en el Renacimiento, y en el siglo XVIII, efectivamente, con la Ilustración, es cuando se dan impulso a estas medidas higiénicas. Podemos recordar también que los cementerios salgan de las ciudades y estén en lugares aireados, ¿no? Sobre todo se consigue en tiempos de Carlos IV, Fernando VII, y sí que hay un interés por parte de los poderes públicos y de los científicos en torno a mejorar la salud de las personas de los que vivían en España. El caso de España. Has nombrado el caso de Lérida, te he pedido nombrar, por ejemplo, el caso de Cervera, donde se dan órdenes, por ejemplo, que se limpien los pozos ciegos de las casas al menos una vez cada 2 meses, imaginemos cuándo se limpiaban, que no se tiraran las aguas residuales a la calle, que se airearan las casas para que tuvieran una buena ventilación. Efectivamente, son medidas dentro de las posibilidades de la época que son un salto para controlar estas enfermedades. Y con respecto a la primera vacuna que aparece, que es la vacuna de la viruela, que había hecho mucho daño en América, efectivamente la expedición filantrópica ordenada por Carlos IV
a principios del siglo XIX, por cuanto una hija suya había muerto de esta enfermedad. Se descubre la vacuna y considera que esta vacuna debe extenderse hacia América y al resto del mundo. Es cuando se establece esta expedición en barco, donde la viruela era portada por niños, pues iban pasando unos a otros hasta llegar a América. Desde América allí se vacuna a todo el mundo sin distinción de etnias, de aquí pasará a Asia. Es un avance muy importante, porque estamos hablando de la viruela, que está avanzando lo que va a ser el siglo XIX y el siglo XX en cuanto a avances en medicina y control de pandemias. Sí que es verdad que hemos avanzado mucho, pero es curioso ver cómo una pandemia relativamente poco dañina como es la actual, comparada con la peste negra, por ejemplo, en 1349, o la viruela, o las grandes pandemias en América en los siglos XVI al XVIII. Estamos hablando de que, por ejemplo, la epidemia del 1349 de peste negra en Londres acaba en 6 meses con el 60% de la población. Una virulencia brutal. En la Edad Media la población catalana se reduce a la mitad precisamente por la peste negra, pero una pandemia relativamente con pocos muertos, hablando desde esta perspectiva, es capaz de paralizar un planeta como se ha paralizado ahora. ¿No nos hemos olvidado un poco de lo que es vivir y luchar contra una pandemia después de muchísimos años? Porque prácticamente la última pandemia mundial digna de ese nombre y que afectó a nivel global y con muchos millones de muertos fue la gripe mal llamada española de 1918. Y desde hace prácticamente un siglo no nos habíamos visto en una problemática como esta. Y me da la sensación, sobre todo de cómo han reaccionado los diferentes países, que nos ha cogido con el paso cambiado y con las lecciones olvidadas. ¿Eres partidario? ¿Tú crees que también hemos olvidado un poco de las lecciones de nuestros mayores a la hora de enfrentarnos a lo que nos ha venido encima? En todo caso, yo creo que nos habíamos olvidado. Y porque la gripe de 1918, que fue terrible, ha venido, después de ella han venido otras epidemias que han sido menos mortíferas. Y como hablábamos de la del 18, pero habría que recordar, por ejemplo, la gripe asiática de 1957-1958, que fue una pandemia mundial, la padecimos aquí también en Europa, en España. Luego la llamada gripe de Hong Kong 1968, que también tuvo su mortalidad. Hemos tenido el SIDA en principios de los años 80 del siglo XX y luego tuvimos en el siglo XXI la gripe aviar. Pero no habían sido tan potentes ni habían afectado tanto a la economía como está afectando la gripe que tenemos ahora. Bien, el virus actual es un virus que posiblemente y casi con toda seguridad procede de la estepa asiática, concretamente de China, como procedían la mayor parte de virus de la gripe. Es una mutación, posiblemente desde los murciélagos a otros animales y al hombre. Es decir, en el momento que muta al hombre, el virus puede ser muy letal. Y en este caso, en el virus que tenemos, es que es un virus mucho más contagioso que los anteriores y con unos efectos mucho peores que los anteriores. Esto, en una economía tan globalizada como la que tenemos ahora, ha provocado que ante el contagio y la falta de la vacuna, una vacuna que va a tardar meses, esto haya provocado, por una parte, muertes porque se han colapsado los servicios sanitarios. Esto es importante. Se han colapsado los servicios sanitarios y esto a su vez ha provocado más muertes. Es decir, tenemos una buena sanidad, pero no lo suficientemente preparada por una gran pandemia de este tipo. Y luego, el parón de la gente al no poder trabajar provoca un descenso económico. Pero esto nos sucede ahora en todos los ámbitos de la economía. Pero es que en la antigüedad sucedía en la agricultura. Había menos manos para trabajar cuando pasaba la pandemia, con lo cual se producían menos alimentos y esto contribuía a que la población estuviera menos y más mal alimentada. Ahora afecta a toda la economía. Por lo tanto, deberíamos seguir mirando al pasado para entender el presente y, como decía el profesor Fontana, intentar construir un futuro mejor. Creo que estamos de acuerdo. Hay una de las, ya para acabar, porque se nos va el tiempo
que ha pasado volando, podemos pasarnos horas hablando del asunto, pero las cuarentenas, por ejemplo, vienen de antiguo, de los 40 días, esto ahora se ha vuelto a poner de moda, ¿no? y se le ha vuelto a dar utilidad, pero hay un elemento que era muy habitual en el pasado para combatir sobre todo la transmisión de las enfermedades en momentos de pandemia, como eran los lazaretos. De hecho, para poder emigrar a los Estados Unidos, realmente tenía que pasar todo el mundo por la isla de Ellis, que en el fondo no era más que un lazareto, donde se recluía y pasaban la cuarentena todos aquellos que querían emigrar a los Estados Unidos a trabajar, y donde allí los médicos era como un macro hospital, ¿no? Posiblemente el más grande del mundo, y estos lazaretos existían prácticamente en todas las ciudades, existían en Barcelona, existían y se conserva, creo, en Mallorca o en Menorca se conserva uno, y era una manera más o menos de controlar cuando estallaba una crisis de este tipo en cualquier lugar del mundo, de controlar la gente que venía, de que no tuviera, con los medios que tenían en aquella época, ¿no? De que no viniera infectada y te pudiera extender la infección. Y es algo que tal vez en los primeros momentos de esta crisis, al no poderse hacer o no darle la suficiente importancia, pues haya facilitado que se haya extendido, no en todos países, ¿no? Pero sí en bastantes países del mundo. En aquellos países donde fueron más cuidadosos a la hora de ver quién entra y testar si están enfermos o no están enfermos, pues tienen unos índices de infección mucho más bajos, ¿no? Y de expansión de la epidemia. Yo creo que es uno de los elementos que hemos olvidado. Efectivamente, si vemos cómo ha tratado la pandemia Corea del Sur o Taiwán, vemos que no tiene que ver como incluso la hemos hecho en Europa. Has mencionado el tema de los lazaretos, los hospitales de pobres, porque claro, los ricos tenían a sus propios médicos o se iban lejos para no... se iban al campo, sí, claro. A las montañas, ¿no? Entonces los hospitales de pobres poco podían hacer, pero al menos recluían a los enfermos, se les daba una alimentación y unos cuidados, que ya era mucho para la época, ¿no? Por ejemplo, en Cervera, el hospital de pobres que existe desde el siglo XVIII, cuando parece una epidemia de gripe en torno a 1803, donde se pide un informe a la universidad, a los médicos de la Universidad de Cervera, se puede ver cómo hay un incremento de ingresos en este hospital, y al menos era un hospital en el que la gente pobre, ya digo, podía comer y estaba medianamente cuidado. El tema este de los lazaretos lo podemos llevar a América, tú lo has llevado a América, pero cuando llegan los españoles a América, cuando se empieza a cuidar de los enfermos, cuando llegan los franciscanos, que están acostumbrados a hacerlo aquí en Europa, y lo hacen allí en América también, en la medida, claro, de sus posibilidades. Efectivamente, tenemos un sistema sanitario muy bueno, pero quizás lo que deberíamos aprender es que el sistema sanitario debería estar preparado para una gran pandemia tan virulenta como la que tenemos ahora, y con unas consecuencias que estamos aprendiendo día a día. Por lo tanto, es una llamada de atención. Una vez más, esto tiene que servirnos a nosotros para tener un futuro mejor, aprender del presente. Sin duda, sin duda. Yo creo que todos hemos aprendido mucho, amargamente en muchas ocasiones, pero al final ya se ha visto que el grave problema que hemos tenido pues, fue puntualmente porque no existían los recursos necesarios y no existían los respiradores necesarios para absorber a toda esta cantidad de gente con una enfermedad además terrible, por los síntomas y por lo que provoca. Y que después, si pasado este punto, si se consigue dar atención al enfermo, por muchos que sean, en estas explosiones que hay de infecciones, si se consigue dar después, hemos ganado mucho terreno a la enfermedad. O sea, y creo que y para acabar, esta es la clave del meollo. Si habrá o no un segundo brote, que históricamente es posible. Hay veces que se quedaban, la peste, por ejemplo, en 1349 fueron 6 meses en Londres y después ya se olvidó hasta que volvió a aparecer unos años después. A veces sí que se repiten brotes de forma sucesiva. Es algo impredecible, pero que visto lo visto sí que creo que la próxima, si por desgracia pasa, nos va a coger más preparados a todos, no solamente a las autoridades, no solamente al sistema médico, sino también a los ciudadanos, que tendremos más cuidado a la hora de hacer y de partir. Y finalmente, ¿crees que nos va a cambiar algo
nuestra manera de vivir, nuestras relaciones entre nosotros y nuestra manera de comunicarnos esta epidemia? ¿O vamos a estar en grupo igual, ir a beber igual, abrazarnos igual y vivir como hasta ahora? Bien, hasta que aparezca la vacuna deberíamos ser muy cuidadosos, seguir todas las recomendaciones sanitarias, tener mucho cuidado para que no vuelva a suceder lo que sería el colapso del sistema sanitario. Otra oleada de este tipo es muy difícil que este país lo pueda resistir, pero sí que me gustaría que aprendiéramos y que cambiáramos. Cambiáramos en el sentido de que debemos estar más unidos para combatir las enfermedades. Cuando digo más unidos, estoy hablando de Europa y el resto del mundo. Para ayudar a aquellos países pobres que no pueden o que no tienen la capacidad que tienen los países europeos o los países desarrollados. Porque las pandemias no entienden de fronteras, no entienden de clases sociales, ni entienden de tipos de economía. Por tanto, todos debemos luchar contra ello. Esto sí que debería ser algo que deberíamos asumir todos. O salimos todos o no saldremos de esto. Esto es lo que me gustaría que en sí cambiara la sociedad hacia mejor, claro. Pues muchas gracias, Daniel. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Creo que tú y yo vamos a continuar hablando cuando cerremos los micrófonos, porque tenemos mucho que comentar. Y esperemos que no se vuelva a repetir, que no tengamos un rebrote y que en todo caso, si viene, nos coja a todos con la guardia alta y con el sistema preparado para no pasar por lo que hemos pasado. Pues muchas gracias y nos vemos pronto, Daniel. Muy bien, mucho ánimo para todos. Hasta siempre.